El fútbol mexicano ha sido testigo de equipos que trascienden, que no solo ganan sino que marcan una época, y entre todos hay dos que resaltan: las Chivas de Matías Almeida, el pastor que guió al rebaño desde la oscuridad hacia la gloria, y el América de André Jardiné, el estratega brasileño que llevó a las Águilas al tricampeonato y consolidó su hegemonía. Dos equipos con historias y estilos diferentes, pero un mismo objetivo: dejar huella en la historia. Hoy enfrentaremos a estos titanes y responderemos a la gran pregunta: ¿qué equipo fue mejor? Prepárate, porque lo que estás a punto de ver no es solo un análisis, es un viaje por las emociones, los logros y las historias que definieron estas dos eras doradas del fútbol mexicano. A inicios de la década de 2010, el Rebaño Sagrado vivía una de las peores crisis de su historia. Lo que alguna vez fue un club sinónimo de grandeza y tradición se había convertido en un equipo desdibujado, atrapado en una espiral de malas decisiones. En tan solo 5 años, Chivas vio pasar a dos entrenadores, desde nombres experimentados como José Manuel Chepo de la Torre hasta apuestas fugaces como John Van Chip y Ramón Morales. Ninguno logró devolver la estabilidad. El mal manejo administrativo también jugaba un papel crucial. Bajo la dirección de Jorge Vergara, las decisiones parecían más emocionales que estratégicas. Cambios de entrenador intempestivos, plantillas mal reforzadas y una desconexión total entre el equipo y su afición dejaron al Rebaño Sagrado vulnerable. La situación llegó a su punto crítico en el Clausura 2015, cuando Chivas se encontró en el sótano de la tabla porcentual, compartiendo el drama con equipos como Puebla, Veracruz y Leones Negros. El descenso ya no era una amenaza lejana, sino una posibilidad tangible. Entonces llegó el partido contra Puebla, un duelo de vida o muerte. Ganar significaba mantener la esperanza, perder, caer al abismo de la segunda división. En un estadio lleno de tensión, Chivas comenzó perdiendo con un gol de penal de Luis Gabriel Rey al minuto 25. El rebaño estaba contra las cuerdas, pero el fútbol siempre tiene lugar para los héroes inesperados. En el segundo tiempo, José Manuel Chepo de la Torre hizo un cambio que parecía desesperado. Sacó a Omar Bravo, el histórico goleador, y puso en su lugar a Eric El Cubo Torres. Lo que pasó después quedaría grabado en la memoria de los aficionados rojiblancos. En cuestión de minutos, El Cubo Torres transformó la tragedia en esperanza. Con un remate de volea y un gol agónico dentro del área chica, Chivas logró la victoria. El estadio estalló en un grito que parecía liberar años de frustración acumulada. Pero esta no era una victoria cualquiera, era un grito de sobrevivencia. Chivas se quedaba en primera división, pero todos sabían que el problema iba mucho más allá de ese partido. Con la categoría asegurada, Jorge Vergara entendió que no era suficiente con evitar el descenso. Chivas necesitaba una revolución. Fue entonces cuando apostó por un técnico argentino llamado Matías Almeida. Para muchos, un desconocido en la Liga MX. Para otros, un entrenador con un historial probado de rescatar equipos en crisis. Cuando Matías Almeida llegó a Chivas en el Apertura 2015, el club no solo estaba herido en lo deportivo, también lo estaba en lo emocional. La conexión con la afición se había desgastado y el vestuario necesitaba una nueva dirección. Almeida lo entendió desde el primer día. Su filosofía de juego era clara y ambiciosa: ser un equipo que no solo compitiera, sino que dominara, tanto en casa como fuera. Y para ello, el pelado implementó un sistema táctico que se convertiría en su sello distintivo. Según palabras del propio Matías, teníamos la idea de salir del fondo con la pelota jugada, dominar el partido a través del control de la posesión y atacar. Ese Chivas fue un equipo competitivo. Competitivo porque jugamos igual en casa y fuera, sin regalar posesión a nadie. El sistema de Almeida se basaba en 3 pilares fundamentales: salida limpia desde el fondo, control del mediocampo y una ofensiva contundente. La pareja de mediocampistas defensivos, generalmente formada por el Gallito Vázquez y Orbelín Pineda, era clave para recuperar el balón y distribuirlo rápidamente. Por delante de ellos, Rodolfo Pizarro asumía el rol de creador, conectando con los 3 delanteros que constantemente se movían para generar espacios. Pero este estilo no solo se definía por su disposición táctica, también había una filosofía detrás: jugar con valentía, dominar al rival y nunca renunciar a la posesión del balón. Este enfoque permitió a Chivas competir de igual a igual contra cualquier equipo, sin importar si era en el Estadio Akron o en un terreno adverso como el Universitario de Tigres. Bajo esta identidad, Chivas se convirtió en un equipo imponente. Los jugadores no solo entendieron el sistema, lo hicieron suyo. Desde el portero Rodolfo Cota, que inició muchas jugadas desde el fondo, hasta Alan Pulido y sus movimientos incisivos en
el área, cada pieza del equipo encajaba a la perfección en el engranaje diseñado por Almeyda. El resultado de esta filosofía no solo fue un equipo organizado, sino uno que enamoraba a su afición con su estilo de juego. Chivas volvió a ser un equipo que imponía respeto, que no se conformaba con competir, sino que buscaba ganar jugando bien al fútbol. En cada partido, el rebaño sagrado demostraba que la grandeza no solo se mide en títulos, sino en cómo se logran. Cuando Matías Almeyda llegó a Chivas, prometió devolverles la gloria, y vaya que cumplió. Durante su etapa entre 2015 y 2018, el pelado lideró al rebaño a una de sus eras más exitosas, logrando 5 títulos y consolidándose como uno de los técnicos más importantes en la historia del club. Pero cada trofeo tiene su propia historia. Todo comenzó en el Apertura 2015. Apenas 46 días después de asumir como técnico, Almeyda llevó a Chivas a la final de la Copa MX, donde enfrentaron a León. Fue un partido intenso. Al minuto 70, Osvaldo Alanís marcó el único gol del encuentro con un cabezazo certero que desató la locura en el estadio. Ese trofeo no solo rompió una sequía de 9 años sin títulos, también marcó el comienzo de una nueva era. Almeyda había demostrado que su filosofía funcionaba y con ello encendió la esperanza en la afición rojiblanca. En 2016, el rebaño sagrado siguió cosechando éxitos. En la Supercopa MX enfrentaron al Veracruz en un duelo que dominó de principio a fin. Con goles de Orbelín Pineda y Omar Bravo, el rebaño se coronó campeón con un contundente 2-0. El 2017 sería el año más memorable de la era Almeyda. En abril, Chivas disputó otra final de la Copa MX, esta vez contra Morelia. Fue un partido cerrado, decidido en una emocionante tanda de penales. Miguel El Guacho Jiménez se convirtió en el héroe al detener 2 disparos y asegurar el título para su equipo. Sin embargo, ganar una o 2 Copas MX no era la solución al problema de Chivas. Más de 40 millones de aficionados exigían que el Guadalajara volviera a coronarse en la Liga MX. Con 3 títulos cosechados hasta ese instante, Matías les dio una inyección de confianza a sus dirigidos para encarar al máximo el torneo Clausura 2017, con vistas a convertirse en uno de los candidatos al título. Y dicho y hecho, al final de la fase regular, el Guadalajara terminó en el tercer lugar de la tabla general, con 27 puntos que fueron producto de 7 victorias, 6 empates y 4 derrotas. En la fiesta grande, Chivas dejaría en el camino al Atlas en los cuartos de final, al Toluca en las semifinales, y en la gran final se mediría contra unos Tigres que venían de proclamarse campeones en el Apertura 2016 tras vencer al América. Porque no solamente es un título nacional, es un título social. Entonces, agarren, como les dije, lo que tenemos, apriétenlo cada vez más fuerte y salgan a divertirse en una final. En la ida, el rebaño logró un valioso empate a 2 goles en el Universitario, con actuaciones brillantes de Rodolfo Pizarro y Alan Pulido. En la vuelta, con el Estadio Akron como escenario, Chivas salió a buscar el título desde el primer minuto. Al minuto 17, Alan Pulido abrió el marcador con un remate impecable, y en el segundo tiempo, el Gallito Vázquez amplió la ventaja con un disparo espectacular desde fuera del área. A pesar del gol de Tigres al minuto 88, el Guadalajara resistió con todo. Y cuando Luis Enrique Santander pitó el final, el rebaño no solo había ganado su estrella número 12, sino que había cerrado un ciclo de 10 años de espera. La afición explotó de alegría, llenando la Minerva para celebrar el título más importante de la era Almeyda. Tras el título obtenido, los siguientes 2 torneos fueron una auténtica pesadilla para el rebaño sagrado, pues en ninguno lograron clasificarse a la liguilla. En el Apertura 2017, los dirigidos por Matías Almeyda finalizaron en el puesto número 13 con apenas 18 puntos. La situación no mejoró en el Clausura 2018, donde cerraron el certamen en el penúltimo lugar de la tabla, acumulando tan solo 15 unidades. A pesar del bajo rendimiento mostrado en la Liga MX, el Guadalajara dio la sorpresa y se coronó campeón de la CONCACHAMPIONS en abril de 2018. En una emocionante final, el rebaño sagrado se impuso 4-2 en la tanda de penales frente al Toronto FC, sellando así su clasificación al Mundial de Clubes de esa temporada. De 2015 a 2018, Matías Almeyda conquistó un total de 5 campeonatos, consolidándose como el segundo entrenador más laureado en la historia de las Chivas, solo por detrás del ingeniero Javier de la Torre, que acumuló un total de 10 trofeos.
5 títulos, una filosofía única y un impacto imborrable que marcó una era dorada para el rebaño sagrado. La era de Almeida con el Club Deportivo Guadalajara nos enseñó que el fútbol no solo se trata de ganar títulos, sino de cómo esos triunfos pueden transformar a un club y devolverle su esencia. Su legado, construido con trabajo, pasión y una filosofía única, quedó grabado en la memoria de los rojiblancos y en la historia del fútbol mexicano. Pero mientras el rebaño disfrutaba de su resurgimiento bajo el mando del Pelado, otro gigante del balompié nacional estaba gestando su propio renacer. En Cuapa, la exigencia siempre ha sido máxima. Ser el club más ganador de México no es únicamente un título, es una responsabilidad que pesa en cada partido y en cada torneo. Sin embargo, en 2023, tras una dolorosa eliminación a manos de su eterno rival, las Chivas, el América se encontró en un punto de inflexión. Era el momento de reinventarse, de adoptar una nueva filosofía y de demostrar una vez más por qué son conocidos como el más grande. Y así llegó André Jardiné, un estratega brasileño que, como Almeida en su momento, venía a cambiarlo todo. Con una visión clara y una mentalidad ganadora, el ex técnico del San Luis transformó a las Águilas en una máquina imparable que no solo buscaba títulos, sino que aspiraba a dejar un legado. 2 equipos, 2 filosofías, 2 épocas doradas. Matías Almeida devolvió la gloria al rebaño sagrado, mientras que André Jardiné escribió una nueva página de grandeza en la historia del América. Ahora es momento de conocer cómo el brasileño guió a las Águilas al tricampeonato y consolidó su lugar en la élite del fútbol mexicano. Junio de 2023. América vivía un momento complicado. Eliminado de manera humillante por su eterno rival, Chivas, en su propio estadio, las críticas no tardaron en llegar. El proyecto parecía hundirse y las dudas eran muchas. Fue entonces cuando la directiva tomó una decisión que cambiaría el rumbo del club: contratar a André Jardiné, un técnico brasileño con un oro olímpico en su currículum, pero sin amplia experiencia en la Liga MX. La llegada del estratega brasileño generó dudas entre la afición. ¿Cómo podría un técnico desconocido liderar a un equipo tan grande como el América? Sin embargo, el brasileño tenía claro su objetivo: devolver al club su grandeza. Para ello, la directiva realizó movimientos clave en el mercado de fichajes. Kevin Álvarez reforzó la defensa con su velocidad y precisión. Julián Quiñones, campeón con Atlas, llegó para complementar el ataque junto a Henry Martín. Y en la saga, Igor Lichnowsky aportó solidez y liderazgo. Con estas piezas, André Jardiné comenzó a construir un equipo que no solo competiría, sino que dominaría. Con un récord de 12 victorias, 4 empates y tan solo una derrota, el América se consolidó como el líder absoluto de la Apertura 2023. En el aspecto defensivo, fueron el equipo más sólido del certamen, permitiendo apenas 14 goles en 17 partidos. En la liguilla, el América no tuvo margen de error. Superaron al León en los cuartos de final y al Atlético de San Luis en las semifinales, para enfrentarse a los Tigres en la gran final. En un estadio azteca repleto y vibrante, las Águilas se coronaron campeonas con una contundente victoria de 3-0, conquistando su título número 14 y marcando el inicio de la era André Jardiné con un brillo especial. Con una visión clara y una mentalidad ganadora, el ex técnico del San Luis transformó a las Águilas en una máquina imparable que no solo buscaba títulos, sino que aspiraba a dejar un legado. Tras levantar el trofeo de la Apertura 2023, el América puso la mira en un objetivo ambicioso: el bicampeonato. Para ello, la directiva se enfocó en reforzar al plantel con fichajes estratégicos que complementaran al campeón del fútbol mexicano. Uno de los movimientos más llamativos fue la llegada de Cristian Chicote Calderón, un lateral izquierdo que causó revuelo tanto en la afición americanista como en la rojiblanca. Tras su polémica salida de Chivas, el Chicote arribó a Cuapa con el propósito de reinventarse y demostrar su valía en uno de los clubes más exigentes del país. Otro refuerzo destacado fue Dilrosun, un extremo neerlandés proveniente del Feyenoord, quien arribó en febrero de 2024. Con su velocidad, desborde y experiencia en Europa, Dilrosun se perfiló como una pieza clave en el esquema ofensivo del brasileño, aportando versatilidad y dinamismo al ataque azulcrema. Fue así que las Águilas mantuvieron un rendimiento sólido a lo largo del torneo, finalizando en la primera posición de la tabla general con 35 puntos, producto de 10 victorias, 5 empates y 2 derrotas. El equipo mostró una defensa férrea, permitiendo solo 12 goles en 17 partidos y un ataque efectivo, anotando 30 tantos. Ahora sería el turno de comenzar su camino en la liguilla del Clausura 2024 con la firme intención de alcanzar el bicampeonato.
Sin embargo, el trayecto estuvo cargado de emociones, remontadas y polémica, dejando a las Águilas como protagonistas de una historia inolvidable. En los cuartos de final, el América enfrentó al Pachuca en una serie que estuvo al borde del dramatismo. Los Tuzos sorprendieron al ponerse al frente con un error de Lichnowsky que permitió a Usama Idrissi abrir el marcador al minuto 31. El América, con dominio de la posesión pero pocas ocasiones claras, parecía encaminado a una eliminación inesperada. Sin embargo, en el tiempo de compensación, Ilian Hernández remató de cabeza y tras el rechazo del portero Carlos Moreno, Julián Quiñones aprovechó para sellar el empate 1-1 en el partido. Con un global de 2-2, las Águilas avanzaron a las semifinales gracias a su posición como líderes de la tabla, dejando atrás un susto que pudo haber cambiado el rumbo del torneo. El destino quiso que el América enfrentara nuevamente a su acérrimo rival, Chivas, en las semifinales. A diferencia de lo ocurrido un año antes, esta vez las Águilas no permitieron sorpresas. En un partido tenso y táctico en el Estadio Azteca, una jugada a balón parado al minuto 60 definió la serie. Lichnowsky peinó el balón e Israel Reyes remató con un cabezazo perfecto para vencer al Tala Rangel. Ese único gol del partido y del marcador global fue suficiente para sellar el pase a la gran final, dejando al Guadalajara eliminado tanto de la Liga MX como de la CONCACAF Champions Cup en un doble golpe maestro de los azulcremas. En la gran final del Clausura 2024, el América y Cruz Azul se encontraron en un escenario perfecto, el Estadio Azteca, con la historia y la gloria en juego. La máquina, dirigida por Martín Anselmi, dio pelea en un encuentro lleno de intensidad y polémica. El primer tiempo fue un constante ida y vuelta, con oportunidades claras para ambos equipos, y fue hasta el minuto 72 cuando llegó la jugada que cambiaría el rumbo del torneo. Carlos Rotondi cometió una falta sobre Israel Reyes dentro del área, y el árbitro Marco Antonio Ortiz señaló el penalti tras consultar con el VAR. La decisión cuestionada por los cementeros fue ratificada, y Henry Martín se encargó de cobrar con un disparo cruzado que venció al portero Kevin Mier, colocando el marcador global 2-1 a favor del América. A pesar de los esfuerzos de Cruz Azul, que intensificó su ataque en los últimos minutos, las Águilas resistieron. Luis Ángel Malagón con atajadas cruciales y la sólida defensa azulcrema aseguraron el título. Con esta victoria, el América levantó su 15ª copa y se consolidó como bicampeón del fútbol mexicano, reafirmando su hegemonía y dejando a su afición con un recuerdo imborrable de esta histórica campaña. Con este triunfo, América no solo alcanzó su 15ª estrella, sino que obtuvo en automático el campeón de campeones por ser bicampeón del fútbol mexicano. A pesar de haber ganado el título automáticamente, el América disputó la Supercopa de la Liga MX 2024 contra Tigres, coronándose como el mejor equipo de México en esa temporada. Este fue el tercer trofeo en el palmarés de André Jardiné, consolidando aún más su legado. La gloria internacional también llegó a Coapa. En septiembre de 2024, América se enfrentó al Columbus Crew, campeón de la MLS en la Campeones Cup. Fue un partido lleno de emociones que se definió en penales. Luis Ángel Malagón volvió a brillar como héroe, asegurando el cuarto título para el estratega brasileño en tan solo un año. Tras el bicampeonato en el Clausura 2024, las expectativas sobre el América eran altas, pero el Apertura 2024 presentó desafíos que pusieron a prueba al equipo. Las lesiones por sobrecarga de partidos y la salida de figuras clave como Julián Quiñones afectaron el rendimiento del equipo. André Jardiné tuvo que reajustar su plantilla, apostando por la incorporación de Rodrigo el Búfalo Aguirre como un refuerzo inesperado para cubrir la baja del colombiano. El torneo regular fue un reto complicado para las Águilas. A diferencia de los torneos pasados, donde el América lideró con autoridad, esta vez cerraron en el 8º lugar de la tabla general con 27 puntos, resultado de 8 victorias, 3 empates y 6 derrotas. Estos números, bastante flojos en comparación con los últimos 2 campeonatos, desataron las críticas de la afición y de los expertos, quienes aseguraban que el América no tendría posibilidades de competir por el tricampeonato. Por el contrario, equipos como Cruz Azul, dirigido por Martín Anselmi, marcaron la pauta en la fase regular. La máquina finalizó como líder general con 42 puntos, producto de 13 victorias, 3 empates y una sola derrota, convirtiéndose en el gran favorito al título.
Junto a ellos, equipos como Toluca, Tigres y Rayados también demostraron un gran nivel competitivo, dejando al América como un contendiente que parecía lejos de aspirar a la corona. Sin embargo, el fútbol suele ser impredecible y fue en la liguilla donde el América demostró por qué es el equipo más ganador de México. Con una plantilla debilitada, Rodrigo Aguirre emergió como la sorpresa del torneo. Aunque llegó al club sin pretemporada y con dudas sobre su nivel, el delantero uruguayo demostró su valía cuando el equipo más lo necesitaba. En los cuartos de final contra Toluca, Aguirre se robó el protagonismo con un doblete que dio la ventaja al América en el partido de ida. Su participación no solo aseguró el pase a la siguiente ronda, sino que también revitalizó al equipo en un momento crítico. En semifinales, frente a Cruz Azul, el equipo parecía destinado a la eliminación, pero Aguirre volvió a ser determinante. Con un gol de penal en tiempo de compensación, las Águilas remontaron el marcador global y sellaron su pase a la final con un emocionante 4-3. El torneo del América había pasado de ser una campaña irregular a convertirse en una muestra de carácter y resiliencia, guiada por jugadores como Rodrigo Aguirre, quien aprovechó la oportunidad para brillar y reivindicar su carrera. Contra todo pronóstico, el América llegó a la gran final, listo para buscar el tricampeonato y demostrar que nunca se les puede dar por muertos. Pero para lograrlo tendría que superar a los Rayados de Monterrey, un equipo que llegaba motivado tras eliminar en liguilla a los Pumas en cuartos de final y al Atlético de San Luis en semifinales. Con Martín de Michelis al mando, los regiomontanos demostraron ser uno de los equipos más sólidos del torneo, haciendo de su ataque y disciplina defensiva sus mayores fortalezas. La ida de la final se disputó en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, un escenario temporal para las Águilas debido a la remodelación del Estadio Azteca. Fue un partido cargado de emociones, donde América logró tomar la ventaja con un 2-1 clave. Sergio Canales abrió el marcador para Rayados al minuto 35 con un golazo al ángulo, pero Kevin Álvarez empató apenas 4 minutos después, aprovechando un rebote en el área. En la segunda mitad, Alejandro Zendejas marcó el gol de la victoria al minuto 49 con un potente disparo que venció a Luis Cárdenas. Con apenas una ventaja de un gol, todo se resolvería en el Gigante de Acero. Era todo o nada para el América, a buscar el milagro del tricampeonato. Al minuto 24 de la final de vuelta en el Gigante de Acero, América dio un golpe de autoridad. Álvaro Fidalgo, con su visión de juego, mandó un centro preciso al área. Alejandro Zendejas, mostrando gran técnica, la bajó de cabeza y dejó la pelota a modo para que Richard Sánchez sacara un disparo de primera intención que terminó en el ángulo del arco de Luis Cárdenas. Ese golazo significó el 3-1 global y dejó a Rayados en silencio, desconcertado en su propia casa y frente a su afición. El primer tiempo fue todo para las Águilas. André Jardiné planteó un equipo ofensivo, con iniciativa y control del balón, mientras que Rayados no encontró claridad ni respuestas. En ese mismo lapso, Henry Martín tuvo que abandonar el campo por una molestia muscular, lo que le dio entrada al Búfalo Aguirre. El uruguayo regresó al estadio de su ex equipo, que alguna vez lo descartó, con una oportunidad única para demostrar su valía. Para la segunda mitad, Martín de Michelis ajustó y su equipo mostró una cara totalmente distinta. Rayados salió decidido a buscar el gol que los metiera de nuevo a la pelea, dominando los primeros minutos. Por su parte, André Jardiné replegó al América, apostando por una defensa sólida que pudiera mantener la ventaja de 2 goles. La insistencia de Monterrey finalmente dio frutos al minuto 85, cuando Johan Rojas conectó un potente disparo que dejó sin opciones a Luis Ángel Malagón. Con el 3-2 global, los últimos minutos se jugaron con máxima tensión. Sergio Canales y Tecatito Corona lideraron los ataques desesperados de Rayados, que buscaban forzar los tiempos extra. Sin embargo, el América resistió. Con orden, sacrificio y un Malagón inspirado, las Águilas aguantaron hasta el silbatazo final de César Ramos Palazuelos. Tras 6 minutos de tiempo agregado, el árbitro marcó el final y con ello el América se consagró tricampeón del fútbol mexicano. André Jardiné fue presentado el 21 de junio de 2023 y tan solo 543 días después, el brasileño ya cuenta con 6 campeonatos, 3 trofeos de Liga MX, un campeón de campeones, una Supercopa MX y una Campeones Cup, concretando así el histórico sextete azul crema. El estratega brasileño no solo rompió récords, sino que redefinió el significado de grandeza en el fútbol mexicano.
Su capacidad para construir un equipo competitivo, su manejo táctico impecable y su liderazgo inspirador lo han colocado en la cima de la historia del Club América. Chivas y América, dos equipos, dos historias, dos épocas que marcaron la grandeza del fútbol mexicano. Matías Almeida, el pastor que rescató al rebaño sagrado de la oscuridad y lo llevó a conquistar 5 títulos con una filosofía única. André Jardiné, el estratega brasileño que transformó a las Águilas en una máquina de ganar, logrando un histórico sextete en apenas 543 días. ¿Qué equipo es mejor? ¿Es la conexión emocional y la identidad que Matías Almeida devolvió a Chivas? ¿O es la grandeza arrasadora del América de Jardiné, que no se conformó con ganar, sino que reescribió la historia? Cada aficionado tiene su respuesta, y cada argumento está lleno de pasión. Pero al final, lo más importante no es quién tiene más títulos o qué técnico dejó una huella más profunda. Lo importante es que este duelo eterno entre Chivas y América sigue vivo, sigue vibrante, alimentando nuestras emociones y dividiendo nuestras pasiones. Eso es lo que hace al fútbol mexicano tan especial. Y ahora, la pelota está en tu cancha. ¿Quién crees que fue mejor? ¿Las Chivas de Matías Almeida o el América de André Jardiné? ¿Qué legado te emociona más? ¿Qué estilo de juego marcó una era en tu corazón? Déjanos tu opinión en los comentarios, abramos el debate, porque en este duelo tú también eres parte de la historia. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos y familiares. Nos vemos en el próximo video y que siga la pasión por el fútbol mexicano.